Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriendo... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Camino al Cielo número 40 y último Camino al Cielo de temporada regular. Hemos estado aquí 42 jornadas, 40 programas, hablando de segunda división, haciendo análisis, parándonos a reflexionar de cómo le iba o intentando hacerlo a cada equipo en cada jornada. Y ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo bonito, ha sido un trabajo también muy duro, porque hemos estado intentando ver cada fin de semana todos los partidos de segunda división. En mi caso ha sido, ya os digo, un reto bastante importante, porque era una división a la que seguía desde siempre, pero la verdad es que una cosa es seguir a 2-3 equipos o ver 2-3 equipos que te gusta cómo juegan, y otra ver a absolutamente toda la jornada semana tras semana. Creo que ha sido muy bonito y ha sido un momento de aprendizaje total para la gente que nos hemos emocionado de Hypermotion, nos hemos llenado de ver partidos durante esta temporada. Hemos llegado al final de estas 42 jornadas y nos hemos parado, lo primero, a despedir a aquellos equipos que el año que viene ya no van a estar en esta categoría, que son los 4 que han descendido a la primera ref, empezando por el colista, empezando por el Cartagena, siguiendo con el último de esa lista, o el que más peleó por salir de estas zonas, que es el Eldense, y a los que le acompañó el Racing de Ferrol. En fin, yo creo que de estos 4 equipos que vemos y que hemos comentado durante esta semana, que se veía venir desde hace tiempo, y que es complicado decirlo ahora a toro pasado, pero es verdad que los proyectos, pues sobre todo el de Tenerife, pues parecía un poco más interesante de lo que vimos. Pero son cuatro equipos que hemos tenido que despedir de esta Liga Hypermotion. Son 4 equipos que el año que viene no nos acompañarán, que se han ido a primera red, pero que desde aquí, pues obviamente, antes de meternos ya con todo tema playoff, enfrentamientos y demás, pues me gustaría tener esta mención especial a esos equipos, cada uno en su parcela. Sobre todo, lo primero, el Tenerife, uno de los equipos que más guerra ha dado y que más combativo ha estado los últimos meses. Quizás los árbitros le han impedido poder competir a su nivel, poder competir de tú a tú a Eldense, a Castellón, a Zaragoza, a los equipos con los que estaba compitiendo. Han habido muchos errores que han lastrado al equipo de Cervera, pero ha sido bonito de ver, y ese Tenerife nos lo vamos a llevar los que hemos seguido al club durante estas últimas jornadas. Acompañado también de un Eldense que ha sido con más lucha, con más fuerza que cabeza, te diría. Os diría a todos que yo creo que este Eldense, hasta el último momento, hasta que le ha dado la vida, pues ha luchado. Que Oltra lo intentó, que Oltra, recordemos, estuvo aquí en Camino al Cielo durante el principio de temporada y nos dijo que su idea era volver a entrar en segunda división. Lo consiguió, así que desde aquí, pues creo que con este objetivo cumplido le debemos dar la enhorabuena. Y a partir de ahí, pues Racing de Ferrol y Cartagena un poquito por debajo del radar, un poquito por debajo de lo que se esperaba en cuanto a pretensiones, con muchas salidas ahora ya en la dirección en Ferrol. Yo creo que se esperan cambios importantes en esas dos ciudades, a nivel de club y a nivel de ciudad. Creo que van a haber cambios. Y desde aquí, desde Camino al Cielo, pues queríamos tener ahí una mención especial a esos equipos que, como digo, el año que viene ya no van a estar en la Liga Hypermotion. Tocará hablar de los que suben, porque es verdad que han subido. De momento llevamos 2, faltan aún otros 2, pero vamos a dar protagonismo hoy en este último Camino al Cielo de Liga regular a los que hoy forman parte del playoff de ascenso a Primera División, a los que ya han ascendido a Primera División, y a los que nos dieron una última jornada 42 que fue espectacular. O sea, fue una locura, a la altura de el Multichampions de Multi Europa League y que vemos cuando se junta toda la jornada en un mismo horario. Me pareció brutal, pero con segunda división. Y ojalá, pues que esto se repita más y que podamos vivir esta segunda división más tiempo, y sobre todo sentirla como la sentimos. A partir de aquí, esta semana ha soltado la bomba, estos últimos días, estas últimas horas, que es que el equipo, que yo te diría, tanto con 2 jugadores los más protagonistas
de la liga o dos de los más protagonistas de la liga, no va a poder contar con sus jugadores más importantes, que son Luis Suárez y Marc Pubil. Noticia que saltó hace apenas unos días, noticia que fue una bomba y que vamos a tener tiempo de valorar, de analizar tranquilamente, porque la verdad es que para darle una vuelta, no sé si es por tema de calendario, no sé si es por tema de que la selección debe de tener menos importancia en este tipo de sentido, en este tipo de eventos, no lo sé, de verdad que no lo sé, es algo que le he dado varias vueltas, pero sigue estando sobre la mesa y no sé qué solución darle o le daría yo para aclararla. La cuestión es que el máximo goleador de la Liga de Hypermotion no va a estar con el Almería en estos playoffs, así que a ver cómo soluciona la papeleta. La jornada, lo hablaremos ahora con los taberneros, yo creo que es una jornada que no ha dejado demasiadas dudas. Todo lo que podía pasar, pues ha pasado, me refiero. Cómo se podía resolver la jornada se ha resuelto, yo creo que si hiciéramos una quiniela, es verdad que es complicado aceptarlas todas, pero más o menos hubiéramos puesto todo eso en la quiniela. No sé si Meco López, ¿qué tal compañero? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? No sé si tú hubieras acertado toda la quiniela, lo dudo, porque alguna vez hemos jugado a eso, y nos hubiéramos equivocado seguramente en bastantes resultados, pero cuando lo ves ahí a todo pasado, ¿verdad? Dices, pues bueno, creo que de todo lo que ha pasado en esta última jornada de 42, más o menos era lo esperado. Alex, después de todas las quinielas que hemos hecho, creo que tampoco estoy en posición de venir aquí yo hoy y decir que lo hubiera acertado todo, ¿eh? Pero sí que es cierto que se ha dado un poco lo que nos podíamos esperar, ¿eh? Sí es cierto también que el único partido que había así más dudas, que podría traer más problemas a la hora de hacer esa quiniela, sería el Racing Santander contra el Granada, que literalmente ahí podría haber pasado, yo creo cualquier cosa. Al final se tuvo más suerte el equipo local, pero vaya que podemos hablar de esas quinielas de los equipos de arriba, que sí, imperó la lógica por una vez en segunda división, pero bueno, luego es que, claro, nos estamos centrando solo en los de arriba y los de mitad de tabla, e incluso por Sí, debajo. ahí los hubiéramos palmado todos. Ahí ya los hubiéramos palmado, vaya, seguro que sí. Incluso alguno de arriba a lo mejor diciendo, hombre, no, es demasiado evidente que pueda pasar esto, marcamos lo otro. Nada, siempre es complicado y la segunda división ya sabemos que muchísimo más. Vamos, si te parece, para cerrar este camino al cielo bueno, de jornada y de clasificación, ¿no? Como hemos hecho habitualmente, de analizar toda la jornada y toda la clasificación, los últimos, bueno, todos los programas. Vamos a ir un poco paso a paso, uno a uno. Arrancamos por el partido que abrió precisamente la jornada, que fue ese Castellón-Zaragoza, con ese 4-1 bastante contundente. El resumen del Zaragoza, yo creo que se resume en ese partido, haga la redundancia. Sí, yo creo que sí. Al final el curso del Real Zaragoza ha sido en líneas generales negativo. Me recuerda mucho al del año pasado porque al final tuvieron un inicio muy similar. De hecho, si no me equivoco, fue incluso mejor el de este año. Las primeras 5 jornadas que habían sumado prácticamente todos los puntos posibles y que podría parecer que un escudo como es el del Real Zaragoza podía estar un poquito más cerca de primera división, pero al final no fue así. Se desinfló el equipo muy al principio y no logró retomar el vuelo que se le podría presuponer al equipo maño. Ahora además, con el descenso del Tenerife se convierte en el equipo con más años de forma consecutiva en segunda división. O sea que, bueno, veremos también el avance del Real Zaragoza en la Liga Hypermotion, porque la realidad es que es un histórico totalmente estancado en la No categoría sé de si es un plata. dato, no sé si es un dato positivo o negativo, Meco. El ser el equipo que más temporadas lleva en segunda división. O sea, me refiero, depende de quién lo mire, ¿no? Depende cómo lo mires. Sí, a ver, yo cuando el Lugo descendió era el equipo que más años se lleva de forma consecutiva y para mí era un logro, ¿eh? No lo veía como nada malo, pero bueno, Exacto. el Real Zaragoza es un club muy, muy distinto, con una historia también mucho más, bueno, bonita en cuanto a títulos, bonitas en cuanto a ediciones en primera división, o sea que yo sinceramente no creo que lo vean como algo positivo, ¿eh? Desde Zaragoza. Esperemos que lo podamos ver pronto de nuevo en primera división, pero es cierto, es que es un equipo totalmente estancado en segunda, con el objetivo cada año, Alex, porque es ese, de retornar a la élite. Correcto. Seguía el sábado con esa jornada
en Ferrol con ese Sporting ganando 0-2 para cerrar con buen sabor de boca la Liga. Este Málaga 2 Burgos 2 un partido que es muy abierto, como todos los del Málaga. No creo que el Málaga ha sido un equipo prácticamente como los recién ascendidos. Siempre vemos partidos que son abiertos y eso al final, pues claro, nos apetece verlos a estos equipos. Sí, bueno, pero eso tiene una explicación, es que son equipos valientes. Llegan al fútbol profesional con la intención de permanecer, por lo menos en esa categoría, con jugadores además que ya se conocen mucho entre sí, porque la mayor parte de los equipos que ascienden desde la primera federación mantienen un porcentaje alto del bloque de ese equipo que quedó campeón en primera ref o que ascendió vía playoff, y es un equipo que se conoce y que puede llevar unos mecanismos diferentes a los que a lo mejor un equipo nuevo no puede llevar. Y yo creo que eso lleva también a ver un equipo más valiente, por tanto también pues partidos más abiertos. Para mí la temporada del Málaga se puede calificar como muy positiva. Al final ha conseguido el objetivo que necesitaba. Durante parte de la temporada estuvo bastante lejos de esa zona de abajo, y al final pues tampoco sufrió para poder conseguir la salvación. O sea que yo creo que para un primer año está, vaya, más que bien. Y luego tenemos, por eso digo, 4 o 5 partidos que si nos lo hubieran puesto a principio de la jornada, pues más o menos por lo que se estaban jugando, más que nada, podríamos haberlos advertado, que son esta Almería-Tenerife. La Almería, recordamos, que estaba jugando acabar lo más alto de playoff posible y sobre todo competir la plaza directa con el Granada por esa última plaza de playoff. Resolvió bien, resolvió la Almería con este 2-0 al Tenerife, siendo lo que es un equipo efectivo con mucha pólvora arriba. Lo mismo le pasó al Mirandés en Cartagena, que tuvo ahí un poco de susto, ¿no? De que el Cartagena al final lleva varias jornadas jugando sin la presión, sabiendo que es colista y con esa capacidad que tiene de generar un poco a los equipos porque dejan espacios, pues lo aprovechó. Aún así el Mirandés sigue teniendo mucha polva arriba y hizo daño con ese 1-3. Y También te digo, el Mirandés tuvo el partido controlado sí, durante, vaya, los 90 minutos. Yo, no, y además además del multi. todo el campo lleno de aficionados de Miranda, que venían precisamente a ver ese partido. Sí, es una imagen que ya se repitió por desgracia durante varias ocasiones en Cartagonova, y el Mm. otro día la realidad es que mantiene el control del partido durante los 90 minutos, como te decía. Yo, aparte del multi, tenía en una pantalla pequeña este encuentro, que en fondo de segunda me tocó hacer esa crónica, y la realidad es que, vaya, sí, es un gol del Cartagena, pero es una jugada que me parece totalmente aislada. El Mirandés la tuvo de todos los colores, podría incluso haber metido más goles en la primera parte, y luego la segunda pues la cerró. El conjunto de Alessio Lisi pues dejó bueno, hizo que jugara más porque tampoco le interesaba. De hecho, en el minuto 60 quitó a Gorrotxategi, si no me equivoco a Urquieta también. En el descanso sacó a Panicelli, y es algo que nunca o prácticamente nunca habíamos visto durante la competición. O sea que eso también habla un poco, Alex, de lo que era el partido y de lo controlado que lo podían llegar a tener a partir de esa media hora de partido, o por lo menos seguro después del descanso. Luego, como digo, pues tuvimos ese de por Elche, quizás, como decía Meco, marcado en el calendario junto al Racing Granada de la jornada, porque son los dos partidos que más competitividad podía haber entre los equipos, no por lo que se estuvieran jugando, sino también porque, bueno, jugar en Riazor, el Elche estaba jugando, hubiera matemáticamente a Primera División. Al final habían ahí ingredientes que podían hacer que el partido pues se complicara realmente para los de Sarabia, pero nada más lejos de la realidad. El equipo de Sarabia jugó un gran partido, mm, pero vamos a ser sinceros, Meco, tampoco tuvo la resistencia que yo esperaba del Depor. No, 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 que va. De hecho, bueno, por redes salía 2 días antes de ello unas imágenes de una cena de los jugadores del Depor, y bueno, también se creó un poco por ahí por redes entre la gente esa idea de que el Depor no se iba a presentar, como se suele decir comúnmente, a ese encuentro. Y a ver, la realidad es que no, como bien dices, no tuvo esa resistencia tan grande que se podría, yo creo, que llegar a encontrar el Elche en un partido medio, en un partido de la jornada 24 de competición. Pero también, bueno, creo que es que el partido del Elche tiene muchísimo mérito. Creo que
Lo planteó a la perfección, era un equipo que llegaba a Riazor sabiendo que dependía de sí mismo y la realidad es que pues llevó eso a las mil maravillas, sabía que tenía que ganar, empezó haciéndolo a los primeros minutos del partido y bueno, luego empezó a ser un vendaval, muchas ocasiones, mucha rapidez, jugadores extra motivados, llegaban a todos los duelos divididos, o sea que bueno, tampoco se puede sacar mucho más de ahí. Partido también, controlado, como comentaba antes del Mirandés, pues lo podemos asemejar un poquito a este partido que tuvo como protagonista al conjunto ilicitano y bueno, luego también consiguió cerrar el partido muy pronto, aparte de ponerse por encima en los primeros minutos, o sea que además de eso que dices, que a lo mejor no se encontró un Depor demasiado competitivo contra el Elche, pues bueno, yo creo que es de mencionar, yo creo que es digno de destacar el partido, el partidazo que hace el conjunto de Sarabia. El domingo seguía con ese horario de 6:30, con el Oviedo Cádiz, otro de los equipos que estaba en la pugna por el ascenso directo. ¿Quién lo diría que el equipo de Paunovic a estas alturas, incluso si se daba esa carámbola, podría ascender directo? Al final no se pudo dar porque quien tenía que ganar ganó y el que ocupa esa tercera plaza finalmente es el Oviedo. La realidad es que ese primer gol de Esteban, creo que marcó en el minuto 30, 20 y algo, yo dije, aquí ese partido 26. está, pues eso, dije prácticamente que el partido estaba finiquitado y más que nada porque ya sabemos la solidez que tiene el equipo desde que está Paunovic. Luego Visto nos comentará además varios datos del equipo que hacen valer a este entrenador. Pero empató en el minuto 31 de Aquité y ahí ya, pues ya dije, bueno, pues puede que tengan un poco más de problemas, ¿no? Seguía siendo el Cádiz el que estaba delante, no era un equipo, pues bueno, flojo, realmente. Pero bueno, un golazo de Nacho Vidal, la caza dentro del área, le pega con la derecha, la manda a la escuadra, imparable, cierra el partido, minuto creo que ese sí que por el 40 o algo así, y a Sí. partir de ahí el Real Oviedo sube para arriba. El equipo que tenía que ganar el título fue el Levante. Yo creo que lo hubieran merecido ambos, ¿verdad, Meco? Yo creo la primera plaza, o sea, el campeonato, tanto Levante como Elche. Sí, yo creo que sí. A ver, al final la temporada de ambos creo que fue muy positiva. A lo mejor si me preguntas, te podría decir que el Levante consiguió ser más regular. El Elche sí que le costó empezar. Me acuerdo aquí cuando vino en la primera mitad, antes de Navidad, Pedro Nieto no, perdón, Héctor Ruiz, era Héctor Sí. Ruiz fue el que lo dijo. Comentaba que le parecía que el Levante era ese equipo que no iba a tener una muy mala racha de resultados de manera demasiado continuista. La acabó teniendo, ¿eh? Hay que decir que la tuvo, porque todos los equipos la tuvieron, pero es cierto que se levantaron de ahí y a partir de ahí empezaron a sumar. Yo creo que el parón de Navidad, lo tenemos comentado por aquí, le hizo muy bien al conjunto de Calero y aprovecharon esa buena dinámica para acabar bien el curso. Y el Elche me parece un ejemplo un poco distinto porque sí que es cierto que en las primeras jornadas le estaba costando bastante, que se asemejaba un poco también a lo que pasó el curso anterior, que al final no consiguieron el resultado que esperaban. Pero no, en este caso cambió porque consiguió el Elche darle un poco la vuelta a la tortilla de forma más clara, hubo un punto de inflexión más claro que el que tuvo el Levante. O sea que me parecen dos equipos que podrían haberse llevado ese premio final, pues cualquiera de los dos. Obviamente también te digo, el Elche no creo que esté resentido por no haberse llevado el campeonato porque ha conseguido el ascenso, que al final es el primer objetivo que podría tener cualquiera de ambos equipos. Luego tuvimos ahí esos partidos que, pues bueno, por lo intrascendentes que eran, tampoco vamos a darle muchas vueltas. Fue ese Huesca 3, el Dense 2, fue un partido Bueno, abierto, despedida de divertido, Antonio Hidalgo, ¿eh? correcto. Antonio Hidalgo, que ya había anunciado que no iba a continuar en el Huesca. Despedida también te diré yo de Oltra, porque yo creo que tampoco creo que siga como entrenador del De hecho, se Dense. despidió. O sea, que día de despedida para Huesca y para el Dense. Y en Córdoba Albacete, que fue el partido que cerró la jornada en un horario diferente, pues bueno, también, porque creo que fue un partido tampoco a rescatar tampoco mucho. Antonio Casas, No, la quizás la verdad. despedida de Casas, Mm. 51 goles llevaba en el Córdoba durante toda su etapa como jugador.
y flipa. La verdad que es un dato importante. Se habla de equipos de primera división, tiene pinta de que acabará saliendo. Y del partido del que pues, quizás más vamos a hablar en tertulia es de ese Racing Granada. Así que vamos directamente a esa taberna de plata que nos están esperando ya nuestros contertulios. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted. Y nosotros seguimos aquí, abrimos esta taberna de plata, como ya hemos dicho, y vamos a tener contertulios hoy, y vamos a tener taberneros que nos van a hablar de, bueno, de lo que opinan de esta última jornada, de este cierre de liga regular, pero es que se nos vienen encima los playoffs y se nos vienen encima las eliminatorias, y después de que se haya resuelto esos dos puestos de ascenso directo, hay que hablar primero con el señor David, de fondo segundo. David, ¿cómo estás? Muy buenas, Alex, chicos, ¿qué tal estamos? Ya temporada finalizada en lo que viene siendo la liga regular y nada, cogiendo con ansia esos playoffs, la verdad. ¿Estás nervioso? Bueno, estoy aliviado porque aquí en Santander el ambiente era un poco enrarecido porque estaba la mezcla de tener esa oportunidad que al final se va a dar de jugar el playoff después de estar ahí desde la jornada 3 y que bueno, que un Racing no lo ha jugado nunca desde que está este formato. Y estaba también ese ambiente de, joder, otra vez la vamos a volver a liar, que miedo, encima con el gol de Granada en el minuto 1, pues todos se agrandan, no venía en buena dinámica el Racing, pero bueno, sea favorito o no, al menos el Racing cumple el objetivo de la temporada, yo creo, que es mejorar lo del año pasado, entrar en playoff, y ahora pues a soñar sin ninguna presión, yo creo. Javi Viso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hacía tiempo que no te teníamos por aquí, había ganas de verte. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Sí, la verdad que... Misma pregunta, ¿nervioso o qué? Bueno, un poco, ¿no? Yo creo que cada día que van pasando los días, ¿no? Al final se va asimilando un poco ya que ese sueño del directo se acabó y pues bueno, sí que con ganas del playoff, sobre todo de que acabe bien, ¿no? Después de lo que pasó el año pasado, de esa final, de ese sabor un poco amargo que hubo al final, pues ganas de revancha y de que este año salga bien todo. Recordamos, Meco, para el que no lo sepa, sábado 7 de junio a las 9 tenemos ese Almería-Oviedo y el domingo 8 de junio 6:30 ese Racing Mirandés, y va a ser lo mismo, pero entre semanas. Será el miércoles 11 de junio a las 9 la vuelta del Real Oviedo-Almería y el jueves 12 de junio a las 9 Mirandés-Racing. Por empezar un poquito, antes de meternos de lleno en playoff, os pregunto por el cierre, por la liga regular, terminó este último fin de semana. No sé si a mí, después de ver todos los resultados y haber estado en el multi-permotion que vimos, seguramente estuvisteis ahí pendientes a la tele igual que yo, me dio la sensación de que no pasó nada raro. O sea, me refiero, lo previsible era lo que sucedió. Sí, bueno, a veces el fútbol es lógico, pasa pocas veces, pero a veces el fútbol nos deja la lógica, y yo creo que es un poco lo que pasó durante esa última jornada. Es algo que no suele ocurrir, siempre suele haber alguna sorpresa, pero la realidad es que pasó lo que se podía esperar. El partido que a lo mejor podía haber más dudas era ese Racing Santander contra Granada, que sí que podía, la verdad, pasar cualquier cosa, y así fue finalmente. Pero sí, la verdad es que sorprende, que no haya habido ninguna sorpresa, nada fuera de lo común, y todo sigue un poco la línea. Algo que no es muy de la Hypermotion, por cierto, pero así fue, así fue. Sí, yo creo el partido más incertidumbre podría tener, más allá de la pelea por el ascenso directo, donde yo veía que iban a ganar los tres, que estaban peleando por ello, ya sea porque el Oviedo jugaba en casa contra un Cádiz que no se jugaba nada, el Mirandés iba a casa del colista, y bueno, la duda era pues si el Elche le iba a temblar el pulso en ganar al Depor. No sé ya si fue más mérito del Elche o de mérito del Depor, que todos sabemos que lleva ya unas semanas de vacaciones. Entonces, pues por eso no hubo pelea. Yo también en clave playoff sabía que el Almería iba a ganar en casa al Tenerife, eso estaba cantado, no me esperaba ninguna sorpresa ahí. Y entonces el morbo estaba en ese Racing Granada, en el Sardinero, donde Granada en el minuto 1 echa todo por los aires. Nadie se esperaba ese gol al minuto 1 del conjunto visitante.
y luego el Racing al menos lo iguala, sigue en playoff con ese empate. Y luego toda la sensación era que, o sea, que el Racing lo tenía a huevo, lo tenía muy, muy a punto, y más con un jugador más, y más siendo mejores, y más teniendo más ocasiones. Pero claro, la sensación era que el Granada en cualquier acción, que sí que es cierto que no tuvo ninguna ocasión clara, pero en cualquier acción podría, podría meterse en playoff llevándose la victoria, lo que hubiera sido muy cruel para el Racing. No fue así, y bueno, la jornada pues terminó de esa manera, sin ninguna sorpresa, que como bien ha dicho Meco, que no es algo raro en la Hypermotion, la verdad. Sí, porque sí que es verdad que siempre se espera uno un petardazo, ¿no? Hay un Sí. equipo Mm, que temblas en las piernas. Bueno, a mí lo que más me sorprendió fue tal vez el resultado de Leche, ¿no? Porque sí que es verdad que el Depor venía de varias semanas que no estaba haciendo bien las cosas, tenía muchas bajas. Bueno, y al final también es inevitable, ¿no? Que no tenía nada ya en juego, que al día siguiente ya empiezan las vacaciones. Pero bueno, es verdad que sí que me sorprendió sobre todo que a la media hora ya fuese un resultado tan abultado, ¿no? Un 0-3 que no se suele ver en la categoría y bueno, es verdad que Leche tuvo muchas ocasiones que al final también se le puso muy de cara y bueno, pues yo diría que fue lo que más me sorprendió, ¿no? De la jornada, más allá también de que, bueno, como decía antes también David, estaba el foco en ese Racing contra el Granada, que es verdad que el Racing lo tenía difícil por cómo llegaba, ¿no? Porque las sensaciones es verdad que eran malas y porque se le puso muy cuesta arriba al principio, ¿no? Pero bueno, al final sí que consiguió sacar el partido, también luego con uno más, pues se le puso todo más de cara y al final, pues no hubo sorpresa ahí, ¿no? Porque yo creo que al final el favorito era el Racing. Pero bueno, ya te digo que sí que es raro, ¿no? Que en una jornada de segunda, la última, así, pues no haya habido sorpresas como tal, porque ganaron pues los principales favoritos, yo creo. Habían dos partidos marcados, yo creo que ya lo sabemos los que estamos aquí, que es ese Racing Granada seguro y el de por Elche, hemos comentado un poco por encima, pero a mí sí que me sorprendió, yo era una de las personas que lo tenía claro, sobre todo en el partido entre Racing y Granada. A mí el Granada me seguía faltando muchísimo para de verdad verlo en playoff. Es un equipo que a nivel individual es muy bien. Pacheta ha cambiado, lo hemos dicho, el clic mental, lo estaba vuelto a meter, pero aún así era muy complicado y me sorprendió que se adelantara tan pronto y dije, esto es lo que le puede funcionar al equipo de Pacheta, porque han vuelto a hacer clic, o sea, pueden conectarlos gracias a ese gol y la pueden liar. Luego, obviamente, está visto que este Granada a nivel individual es muy bien, pero como equipo a mí me sigue faltando mucho y lo normal es lo que pasó. Y aún así yo creo que tiene mucho mérito, ¿eh? Lo que ha conseguido Pacheta. En su llegada decía además que él llegaba con el objetivo del ascenso. No sabía si para ese año o para el siguiente. O sea que también era un proyecto un poco con continuidad y no de tan a corto plazo, que también, ¿no? Un poco probar esa suerte, de ese impacto de un entrenador nuevo que en segunda división vemos muchas veces que puede pasar, ¿no? Y al final ocurrió. La realidad es que esos últimos partidos el Granada tuvo una cara diferente, consiguió mejores resultados, pero bueno, en el último sí que es cierto que no le llegó, no le dio para poder entrar en esas posiciones de playoff. Yo sinceramente creo que también es lo que podía ser la clave era ese primer golpe en la mesa el otro día en el Sardinero para poder entrar en esas posiciones. Y creo que estuvo cerca después de ese inicio que tuvo, pero bueno, el equipo, la realidad es que no se puede cambiar tácticamente en 3 partidos, en 3 semanas. O sea que yo creo que ya lo que hizo tiene muchísimo mérito y yo, si fuera del Granada, estaría contento y sería positivo de cara a la campaña próxima. Sí, o sea, es que yo creo el cambio. A ver, aquí cuando llegó, para empezar, a Granada le tenía fuera de la ecuación. Una vez que pierde, creo que es 0-2 en casa con el Eibar, si no me equivoco, que ahí es cuando llega el cambio Sí. que nadie esperábamos ya de que el Granada iba a cambiar entero ya. Y claro, cuando llega un tío como Pacheta, dices, uff, te echas a temblar, porque claro, yo veía el Racing que podía jugársela la última jornada contra Granada de Pacheta. Y por la cagada de Elda, que eso yo creo que fue Sí. la más sorpresa en las últimas dos jornadas, que el Racing no cerrase ese partido en Elda y terminase sufriendo por entrar en playoff en la última jornada. La clave era, o sea, solo era Pacheta, o sea, por jugadores el Granada sí tiene jugadores que te pueden marcar la diferencia, se vio en la jugada del primer gol. Y la clave era eso. Ahora, yo creo que el cambio de Pacheta pues llegó tarde. Quizás tenía que haber hecho como el Oviedo, que llegó un Paunovic que no ha perdido con ellos todavía. Y quizá Pacheta en 2 meses con el equipo sí le hubiera dado para competir mejor, trabajar más, más
de ese aspecto mental, que yo creo que eso sí que se ha notado en el Granada, pero al Sí, final cuando estás jugando contra un equipo eh, que también se está jugando lo mismo que tú, está jugando en su casa y te quedas con 10, pues ya es muy difícil y no hay factor mental que lo pueda superar. Ahora sí que es cierto que si el Granada se hubiese metido, yo le daba mucha seriedad en los playoffs, sinceramente, ¿eh? En esos partidos sí que es complicado apostar a quién va a pasar, porque en los playoffs ya sabemos que es muy difícil eh, saber quién se lo va a llevar. Pero es verdad que en el caso del Oviedo, Javi, de verdad, a mí es un equipo que, sinceramente, me parece que a nivel de juego, a nivel de estructura, a nivel de generar ocasiones, tampoco es nada del otro mundo, pero es muy efectivo. Es efectivo porque lo que ha hecho en los últimos meses es acabar por detrás de los dos que han ascendido directos. O sea, con el mérito que tiene esto y sobre todo a nivel de puntuación, no se le puede achacar nada al cambio Paunovic Calleja. Sí, y es totalmente cierto, ¿no? O sea, es verdad que el Oviedo tiene muy buenos futbolistas de medio de campo para arriba, pero ni con Calleja ni con Paunovic se ha visto un juego bonito, ¿no? Ujú. Pero es verdad que sobre todo desde que llegó Paunovic sí que se ha visto un juego mucho más eficaz, ¿no? El Oviedo, es que los números con Paunovic son tremendos, ¿eh? Son 9 partidos, 6 victorias, 3 empates. Sí, es Hay heavy. uno también que me flipa, que es que lleva más de 900 minutos sin ir por debajo en el marcador, o sea, desde que llegó Paunovic no ha estado un segundo por debajo y solo ha encajado 5 goles, ¿no? Entonces, claro, al final son números, no, 9 partidos dije, no, son 10 partidos, o sea, son 10 partidos, solo 5 goles encajados. Claro, al final son números que lo hacen ser un candidato a todo. Y es lo que dices, no juega bonito, pero al final juega bien, porque un Porque equipo que gana. solo, Aquí claro, el que gana es el que juega bien. gana, es eficaz arriba y encima pues le llegan muy poco, le generan muy pocas ocasiones de peligro y eso al final pues también, sobre todo pensando en un playoff, pensando en lo que viene, pues es muy clave, ¿no? Y más que Eso lo te iba a veo. preguntar, Javi. O sea, ¿tú ves que jugando así o con este modelo de juego es positivo llegar al playoff estando así? ¿O lo puedes ver un poco el contrapunto y decir, cuidado porque jugando así en el playoff no nos da? Porque yo ahí tengo Yo dudas, ¿eh? creo que en un playoff jugar así te puede servir para subir, porque al final es lo que te digo, es un equipo que encaja muy poco. Y además, viendo las circunstancias que va a tener el Oviedo, que al quedar tercero le valen los empates. O sea, el Oviedo es el único equipo que realmente puede empatar los 4 partidos y subir a primera división. Y va a tener las vueltas en casa. Creo que es una ventaja muy importante, pero también es una responsabilidad que tienes que saber gestionar. Quiero decir, tú puedes empatar el fin de semana contra el Almería y luego en la vuelta es verdad que te tienen que ganar en tu campo, pero si juegas al empate o a que pasen pocas cosas, también te puede Que salir mal la precisamente a jugada. eso le está saliendo bien, precisamente jugar a eso. Claro, por eso digo, es verdad que encaja muy poco y en ese sentido creo que para el playoff le va a venir muy bien, porque son partidos que se van a decidir por pocos detalles, por detalles mínimos, y creo que si siguen esta misma línea, pues van a pasarle pocas cosas y lo veo fiable en ese aspecto. Pero ya sabemos cómo es esto, un partido, cualquier cosa que pueda pasar, una expulsión, cualquier otra cosa, un día que te salga mal y puede ir todo al traste. Sí. Otro melón que abro y que obviamente teníamos que tocar en taberna, es tema Luis Suárez. Eh, para mí una de las bombas te diría de la Hypermotion, porque en el momento y en el tramo más decisivo de la temporada se va a perder los playoffs el Pichichi de la categoría, con lo que supone eso para lo que rodea a la Almería en general, porque creo que tanto Baptistao como Arribas, como cuando juega Melamed, se nutren muchísimo del propio Luis Suárez. Yo no sé cómo lo veis, no sé si tenéis una opinión. Es que a mí me ha dejado loco, realmente. O sea, de verdad que se puedan hacer este tipo de cosas después de haber jugado 40 y pico jornadas con un equipo, me parece que no, Em, no sé. los clubes se exponen a esto. O sea, al final, o sea, y un jugador, no te voy a decir que está obligado a ir con la selección, pero si le llaman, y más los sudamericanos, por así decirlo. O sea, yo creo que Luis Suárez, o sea, le dolerá mucho dejar a la Almería y tal, pero Luis Suárez yo creo que está encantado de ir con Colombia, que no sé Pero exactamente si ha David, ido, tú crees que si ha ido alguna abandonar a tu vez. Almería después de todo el trabajo de la. Es que no sé Que yo, ¿eh? ya, ya, pero que para él también la llamada de la selección debe ser algo increíble. Yo creo que es algo que a los clubes eh, se exponen a ello. Yo recuerdo, por ejemplo, es que también pierde, me parece, a Marc Pubil por la sub-21, creo que he Sí, 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 escuchado ambas, muy bien, también. correcto. Por eso o sea, los clubes están expuestos y aceptan esto. Ahora, ellos son conscientes de que esto puede pasar. Obviamente, la Almería no se esperaba que Luis Suárez iba a recibir una llamada de la selección, ya sea a lo largo de la temporada
como justo ahora en este tramo final. Otra cosa de la que podemos hablar es del calendario, si debería acabar la liga tan tarde o no, como ya ha acabado la primera división, que se pueda tener, o sea, no ciertos jugadores de nivel, pero que puedan ser convocados por su selección. Podemos hablar de diferentes temas, pero al final es algo en lo que la Almería no puede hacer nada y que yo creo que los clubes tienen que asumir sí o sí. Es una putada, pero es que es lo que hay. A ver, pero es que además vas a perder seguramente los dos jugadores más importantes No, no, que es tienes medio en equipo, es plantilla. medio equipo Claro, Luis Suárez. O sea, totalmente. es que si Bueno, antes pero ya podía no ser solo Luis favorito el Suárez, Oviedo, también Marc. ya, Ojo. ya, si el Oviedo antes podía ser favorito, yo es que ahora le doy más de un 60% incluso Sí, de a mí Javi también Viso me posibilidades. respira, parece. ¿no? Podemos decir. Javi Viso después de esta baja se Sí, pone feliz, se le ve en cámara. hombre, es verdad que el otro día, ¿no? Cuando se sabe la noticia, porque encima ya no es que a la Almería ya todavía le pilla más de sopetón, porque claro, Rubí esta semana era domingo y él todavía contaba con él. Entonces, Sí. es verdad que estas fechas sí que se tienen en cuenta ya, lo decía antes David, son cosas que los clubes lo tienen que asumir, porque esto ya en verano se marcan las ventanas FIFA, pero bueno, es verdad que es lamentable, sinceramente. Es verdad que en este caso lo beneficia. El Oviedo también iba a perder a Fede Viñas, que no va a ir con Uruguay porque se lesionó, pero pues al final son bajas. Y es verdad que con Luis Suárez, pues todo se hace más mediático porque es el mejor jugador de la liga, es el jugador más importante. Pero de todas formas, no deberías de tener que perder a ningún jugador cuando te juegas un ascenso, ¿no? Yo creo que es una cosa que habría que mirar profundamente porque afecta en segunda a lo largo de la temporada, no solo en el playoff. Y sobre todo porque no termino de entender cómo al final el club es el que te paga. O sea, el club durante todo el año te está pagando y ahora mismo, pues con lo que hay en juego, que te puede cambiar la historia, sea de Almería, sea otro, de subir a primera o de no subir este año, con lo que eso implica. Pues bueno, pierden a un jugador sin posibilidad de nada, porque además creo que si Luis Suárez no va, le pueden incluso sancionar. Al final también para el jugador es una situación complicada, ¿no? Porque seguro que él es el primero que quiere estar con el Almería, pero también Claro. que hay un mundial a la vuelta de la esquina, Ya. que es defender a su país, llevaba mucho sin ir. Pero no sé Y yo, bueno, es que no, si os pregunto uno a uno, ¿qué haríais? O sea, estamos hablando de que has estado toda la temporada, 42 jornadas con tu equipo, y cuando te vas a jugar de verdad, cuando vas a jugar la final de toda la temporada, eh, no vas a estar. Yo no sé qué haríais. O sea, si os pero, dicen a vosotros, ¿qué haces? pero yo me iría con la selección. Tú piensas que está en Pero es que juego un estás mundial en tu obligado. país, ¿eh? Es Ya. el torneo Sí, sí. final más importante del mundo y puede salirle bien, ponte y espérate a ver si juega, que todavía sería peor si no juega, ¿eh? Que a lo Es mejor que, ni. Con no, quién tiene ahí competencia? ¿Con no, Colombia? es que Ahí Luis arriba en Suárez la va delantera. convocado porque se han lesionado dos de los titulares. Si no me equivoco, uno era, ¿cómo se llamaba? Rey, Santos Borrera, se llamaba el Sí. delantero, uno de ellos, y el otro ahora mismo no sé, es lo que he escuchado solamente por ahí. Pero vamos, es que al final no es lo que quieras, ¿no? Otra cosa es que, como ha dicho Javi, que se tendría que llegar a un acuerdo para que estas cosas no pasasen. Tema calendarios, tema ventanas, tema lo que queráis. Pero es que yo creo que al final, o sea, el jugador es que está obligado a ir con su selección, yo creo. Ya. Bueno, a ver, lo que pasa es que puede elegir no ir, pero tampoco tampoco puede esperar que le vuelvan a llamar en un futuro. O No, a sea ver, que. aquí la cosa, ya, por no darle más vueltas a este tema, que al final tampoco podemos hacer nada. Quiero decir, lo que ha dicho, la solución es la que ha dicho David. Esto debería haber acabado antes o ajustar las fechas para que las ventanas que hay ahora no entorpezcan o no condicionen de tal manera la Liga Hypermotion después de 40 y pico jornadas y que el mejor jugador de la liga no vaya a poder estar presente en las finales de su equipo. Para mí esa es la clave. Luego, a partir de ahí obviamente, si os pregunto qué veis a la Almería, yo veía el partido de verdad con Luis Suárez, con Pubil, con todas las piezas que tiene Almería este año, muy igualado, muy igualado. Y lo único que me hacía decantar un poco por el Almería, un poco más que por la parte del Oviedo, es por la calidad individual, porque el Oviedo es verdad que a nivel de bloque, lo hemos visto, es capaz de cerrar partidos y lo que hemos dicho, consistencia pura, Para mí y el el mejor Almería. equipo. Exacto. Pero el Almería siempre ha tenido esa calidad individual y lo lleva demostrando durante los últimos 3 meses. Yo no sé todos los partidos que tenemos ahora por delante, ese Mirandés Racing y Almería Oviedo, ¿qué veis ahí de favoritos? ¿Qué creéis que puede pasar en cada partido? Yo sinceramente ahora mismo quien veo como favorito es el Real Oviedo en estos primeros enfrentamientos. A ver, el Almería no es el típico sexto clasificado o quinto
que entra en las últimas jornadas de forma inesperada, que a lo mejor ni tenía ese objetivo en mente, sino que llegas a playoff, pero con una dinámica de resultados que no es demasiado positiva, con una segunda vuelta muy cogida por pinzas, que vives prácticamente de lo que hiciste a final del año anterior. Y un aficionado medio y un jugador medio de la Almería no creo que estén tan contentos con el resultado del equipo, llegando a posiciones de playoff, que a lo mejor otro año un equipo quedando sexto. O sea que el aspecto mental por ahí yo creo que ya tampoco les va a beneficiar tanto. Y después es que, de verdad, estos dos jugadores me parecen una de las piezas más importantes. Bueno, uno es la primera seguro de este equipo. O sea, me parece vital. Y además, bueno, que el tema campo tampoco le va a beneficiar. El otro día preguntaba por mis redes sociales por el favorito y el equipo que quedaba. O sea, era Mirandés, Real Oviedo y Almería, quedaban con un 30% y el único que quedaba por debajo era el Racing Santander con una puntuación bastante por debajo. O sea que la gente no confía nada en el Racing de Santander y el resto se divide un poco la cosa. Yo, sin embargo, creo que el Real Oviedo sí que tiene muchas opciones de clasificarse a esa final, y Almería lo veo un poquito más retrasado, sinceramente. Los demás, A mí, si me pedís porcentajes, con esto de Luis Suárez y tal, te diría que ahora mismo Oviedo 60, Almería 40. Y el Racing Mirandés sí que le veo 50-50. Quizás me inclino un poco más, igual me llueven los colores para el Racing, pero lo que sí tengo claro es la eliminatoria del Racing Mirandés, que si el Racing quiere tener alguna oportunidad es ganando la ida en casa, porque no le veo ganando en Andúba, y más cuando al Mirandés le vale el empate. Vamos, que si el Mirandés rasca, o sea, no voy a decir un punto, evidentemente, pero si el Mirandés no pierde en el Sardinero, yo creo que tiene mucho trabajo hecho. Y luego la otra eliminatoria sí que igual la veo más, o sea, de que puede pasar más cualquier cosa. Veo al Oviedo capaz de competir porque lo está demostrando con Paunovic. Y sí que es cierto que la Almería puede tener más pegada, pero claro, sin Luis Suárez también pierdes mucho eso. Y, y eso, yo por eso sí que veo favorito al Oviedo, porque le veo plantando mucha cara en la Almería y luego en casa haciéndose fuerte. Por eso veo mejor al Oviedo. Luego hay que tener mucho en cuenta el físico de cada uno de los equipos. No sé exactamente cómo llegará el resto. Sí que es cierto que en estos partidos igual puede afectar más lo emocional, lo mental, pero estamos hablando que es un partido sábado, miércoles y otro domingo, jueves. Hay 3 días solo libres de diferencia. Y luego en una hipotética, bueno, hipotética no, que la va a haber seguro, veremos a ver con quién es. La final sería el domingo. O sea, es que a mí, por ejemplo, me parece, y ya abro un poco otro melón, que no sé si querías tocar, Alex, tema calendario de estos playoffs, que sí que siento que casi siempre es así, pero a mí me parece una locura que Mirandés y Racing acaben un partido de vuelta el jueves y uno de los dos, sin saber si es en casa o fuera, vaya a jugar el domingo. A mí me parece un poco, no sé, sobrecargado todo, ya sea para gestionar un viaje de cada equipo o para gestionar un tema de entradas en casa. ahora vamos a ir a hablar de esto, pero primero termino con Javi con porcentajes. Me ha gustado, la verdad. Esto que has tirado ahí de porcentajes y de Mm. posibilidades. Mira, yo creo, y lo pensaba ya así antes, que el Oviedo era favorito en la eliminatoria por la dinámica que lleva y un poco por las sensaciones que me transmiten los dos, pero también creo que el Almería es el equipo más peligroso, ¿no? Que es un equipo que si tiene el día, por supuesto que te puede ganar y te puede incluso dejar la eliminatoria sentenciada. Sin Luis Suárez es verdad que pierde mucho, no solo por los goles, sino por todo lo que genera, porque es que es una constante de disparos, de ayudar a sus compañeros, de estar en todo y pierde mucho, pero aún así sigue teniendo un equipo perfectamente capaz de subir a primera, es la plantilla más cara igualmente, y tiene jugadores de mucho nivel, ¿no? Aún así, yo insisto, le voy a dar un porcentaje mayor al Oviedo, me quedo con lo que había dicho David, creo que era un 60-40, por esa diferencia de Luis Suárez, ¿no? Y la otra eliminatoria, yo la verdad que veo muy bien al Mirandés. Es verdad que a lo mejor se le tiene menos en cuenta porque es el Mirandés y todavía, aunque esté Yo, ahí, yo le, yo le tengo menos en cuenta, Javi, solo porque para este tipo de partidos donde un equipo que ha jugado tantas batallas ya y que sabe lo que es estar ahí, cuando no lo has estado nunca, claro, mira, estoy totalmente de acuerdo y además lo debato con muchos amigos también sobre eso, pero es que es verdad que tú miras los últimos partidos del Mirandés y no le han temblado las piernas en absoluto y de hecho
Si alguien ve el partido contra el Almería, tuvieron ocasiones de todos los colores. Sí, pero La juega tú un verdad es ascenso a que no. primera, Javi. Pero juega tú un ascenso a primera. Claro, pero se lo jugaban. Quiero decir, si ese día marcan esas ocasiones Ya. que tuvieron, insisto, muchísimas, dos palos, fallando una portería vacía que era clamorosa, el Mirandés era el que estaba en primera. Entonces, es un equipo que lo ha hecho muy bien a lo largo de la temporada, que creo que no ha notado esa presión extra final porque no ha tenido bajón. O sea, todo el mundo decía, bueno, está ahí arriba, ya bajará, le pasó al Huesca. Es que al final ha acabado cuarto, empatado con el tercero, a 2 puntos del segundo, y en su campo es el mejor equipo, ¿no? De la categoría. No tiene la masa social que tiene el Racing, que tiene el, Claro. pero en su campo aún así tampoco le ha hecho falta porque lo dicho, o sea, es el mejor local. Entonces, yo en esa eliminatoria le voy a dar un porcentaje un poquito mayor al Mirandés, 55-45, por eso que te digo, porque sobre todo me ha demostrado en las últimas jornadas que no le han temblado las piernas a la hora de jugar lo que se estaba jugando. Es que al Mirandés, o sea, yo solo le pongo inferior por nombre, por estatus social. O sea, su temporada, o sea, no tiene nada que envidiar. De hecho, el partido contra el Racing tampoco ha jugado un playoff nunca. Y muchos de los jugadores que están en plantilla, por muy buenos que nos parezcan, tampoco. O sea, Pudi- pudo ser el año pasado, pero finalmente no cogieron esa experiencia y este año ya por fin sí van a poder jugar un playoff de ascenso, pero, o sea, el Mirandés yo solo le veo inferior en cuanto al nombre, en cuanto a jugadores, en cuanto a bloque, en cuanto a jugar en casa, o sea, yo creo, a ver, luego sí, vale, si vas ganando y estás cerca de primera, sí te pueden temblar las piernas, pero creo que es el que menos presión puede llegar a tener. Quizás lo que más les puede afectar que muchos de ellos, si no suben, seguramente no estén en el Mirandés el año que viene. Si suben, pues evidentemente igual puede cambiar mucho la cosa, pero vamos, veremos a ver. Pero yo es que al Mirandés no le veo inferior para nada. Primero porque ha quedado cuarto y segundo, pues bueno, todos esos argumentos que os he dado. Yo también le tengo que dar favorito, al Club Deportivo Mirandés, precisamente por eso que comentabas antes, David, y es que es el que menos presión tiene de cara al playoff. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba poder llegar o poder llegar a ver al Mirandés ahí, no solo durante la finalización de la jornada 42, sino que yo creo en alguna, que llegara a poder por lo menos tocar esos puestos. Y yo creo que eso es clave en un playoff. Eso, sumado al pedazo de equipo que es, porque creo que además de tener buenos jugadores, hacen un muy buen equipo. Creo que tienen esas dos partes. Creo que tenemos como resultado un candidato muy serio para el playoff. Lo de no tener esa presión, yo creo que tiene también dos caras, ¿eh? La primera cara es la que comentaba, pero la segunda es que en ese partido en casa a lo mejor pues no existe ese ambiente tan espectacular que podría tener a lo mejor el Sardinero mismamente, ¿no? A pesar de que vayamos a ver seguro a Andúba lleno, pues no es lo mismo ver a Andúba al 100% que lo mismo con el Sardinero, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Mirandés también es un equipo que se sabe adaptar, lo hemos visto durante todo el año, empezando por el verano con sus partidos amistosos. Ahí se tuvo que adaptar. En el principio de temporada, con todavía la plantilla incompleta, cogió y se adaptó. Alessio Lisi, para eso yo creo que es el mejor entrenador de segunda división actualmente. Y luego durante toda la temporada se tuvieron también que ir adaptando a todos los contratiempos que le surgieron. No creo que vaya a ser menos. En fin, nos queda lo más guay tras 42 jornadas, que es el playoff, donde se va a decidir todo. Se decidió a falta de también un par de jornadas quién descendía, qué equipos descendían. Hemos hablado mucho ya de esos 4 equipos que el año que viene formarán parte de Primera Ref y de los 3 o 2 que se han salvado, pero apurados, que son tanto Zaragoza como Castellón. Y al final, un dato curioso que me di cuenta el otro día es que los 4 ascendidos de Segunda División, perdón, de Primera Ref a Segunda División, han quedado los 4 juntitos en tabla. O sea Sí. que esto la verdad que bueno, que habla bastante bien de que los 4 han hecho unos más y otros menos, pero los deberes, que era para hacerse la categoría para poder seguir creciendo en sus proyectos. Yo para cerrar esta taberna de plata, vamos a tirar un pequeño melón que me acabo de improvisar ahora mismo, si os soy totalmente sincero, y es sacar 2 jugadores por línea. Es decir, 42 jornadas ha tenido esta liga Hypermotion. Vamos a intentar sacar 2 jugadores con los que imaginémonos que haríamos un gran proyecto o sobre los que construir un gran proyecto
en un equipo inventado, ¿vale? O sea, empezamos por la portería, simplemente me tiráis nombres, o sea, lo que os venga a la cabeza, me lo argumentáis un poquito y lo vamos colocando. Portería, ¿a quién elegís? Yo es que aquí lo tengo muy claro y me quiero lanzar porque creo que es un hombre que no es mediático, pero ha hecho un temporadón, es Dani Jiménez, el guardameta Sí. de la Sociedad Deportiva Huesca. No es un hombre del que se hable demasiado, ya es un portero con cierta edad, no estamos hablando de un jugador emergente, ni mucho menos, pero vaya, creo que hizo una muy buena primera vuelta, pero que fue de menos a más y la segunda fue todavía mejor. Para mí, una de las claves de que la Sociedad Deportiva Huesca pudiera quedarse tan cerquita de entrar a posiciones de playoff y además, bueno, tuvo un final desgraciado con una lesión bastante grave, con unas imágenes complicadas de ver, le veíamos otro día cómo se doblaba el brazo en una mala caída, para mí se merecería estar ahí. Hay mucho nivel en porterías, David y Javi. No sé, si compráis, metéis a otro junto a ese. Sí, sí. O sea, estuvimos hablando un día, me acuerdo aquí, que el nivel de los porteros había subido muchísimo, yo creo, porque el nivel de los equipos había aumentado en cuanto a producción ofensiva, entonces hacía responder más a los porteros. Y siempre encontramos, o sea, cada jornada encontramos 5, 6, 7 paradas muy, muy top. Yo lo de Dani Jiménez lo compro, la verdad. A ver, Compra. podríamos hablar de muchos porteros, Vale, pero yo me quedaría con Dani Jiménez, sí. vale. Y Javi, ¿quién metemos de segundo portero? O de, bueno, o de que le pueda competir el Yo puesto. tiraría, mira, lo que es el fútbol, ¿eh? Es el portero seguramente más goleado de la liga, pero yo me iría siempre con Pablo Cuñat, con Pablo Campos, porque es un gran portero y además yo creo que si le dan la oportunidad, veremos a ver si el Levante confía en él en primera o qué se va a hacer con él, pero creo que si se le da la oportunidad en primera va a dar mucho que hablar, ¿eh? Porque es verdad que encaja mucho, no es solo culpa de él, por supuesto, es culpa del Cartagena, pero desde luego que en cada partido siempre deja dos o tres paradones tremendos. Vale, metemos Dani Jiménez, Pablo Cuñat. Es verdad que nos dejamos fuera porterados como Alfonso Herrero, ni más ni menos, que también ha sido A ver, fundamental. a mí sinceramente me parece un porterazo, pero meter al portero del colista se me hace un poco duro, ¿eh? La verdad. Escúchame, Pero ya verás, yo de verdad que tengo la corazonada con él de que el año que viene en primera Hombre, espero que le dé la oportunidad y ya verás, seguro que... no, sí, sí, no, que bueno, seguro, pero puede ser. Escúchame, mira, os voy a hacer un ejemplo muy claro con lo que has dicho. El Club Deportivo Castellón fichó a Gonzalo Cretaz Mm. cuando del equipo descendido que fue Logroñés. Y ese equipo fue el máximo goleador de la categoría y luego hemos visto que en segundo es un portero bueno. O sea, sí, que sí, que no digo que sean malos porteros, sí, sí, sé que lo que quieres pero decir, eso. que siempre es fuerte, ¿no? Meter a un portero del colista, pero que muchas veces eh, no es tan extraño, ¿sabes? Ya, ya. Elegir. Vamos a de línea defensiva, venga. Puede ser, da igual, pueden ser laterales, meter ahí centrales, lo que veáis. Bueno, pues entonces yo me tengo que quedar con Gruber, ¿eh? Para mí el Sí. mejor central del año, el zaguero de leche. Creo que además fue una sorpresa positiva para todo el mundo. No era alguien demasiado reconocido, por lo menos en el entorno de la liga Hypermotion. Y creo que también tuvo una muy buena progresión. Fue de menos a más, luego mantuvo el nivel de una forma muy consistente y al final para mí se convirtió en una de las claves de poder haber visto al Elche ascendiendo. O sea que yo me tengo que quedar con él, muy Venga, rápido, físicamente muy poderoso. vale, metemos ahí a Frenkie. Venga, ¿qué se os ocurre por ahí? Yo alguien que se parece tanto físicamente como futbolísticamente, Javi Castro en el Racing podría meter, porque es un tío que llegaba del Alcorcón, Sí. no partió de titular y se ha hecho dueño y señor de la defensa del Racing con toda la confianza de José Alberto. Y luego otros nombres me salen el Guezábal en el Levante Sí, o Dani Calvo en el Oviedo. Tomeo también, me viene a la cabeza. Son los otros centrales que me salen a mí. ¿Compras ahí, Javi? Sí, además eran justo los que pensaba yo, Azenbrugger y también Javi Castro, que mira, Javi Castro además eso, había descendido con el Alcorcón y este año, mira, uno de los mejores centrales de la Y eso categoría. que tampoco, sobre todo durante el principio, le costó entrar en los 11, ¿eh? Sí, sí, Javi Castro. es que no era titular, la pareja era Manu y Montero, y siempre decíamos que Javi Castro tenía que ser titular porque siempre que salía o siempre que tenía que jugar por la ausencia de alguien, tenía que jugar y al final se ha hecho con el puesto, pues que por merecimientos propios. Quizás está llegando un poquito más justo al final, pero sigue compitiendo bien. Aquí hay muchos de la que cortar, centrocampista. Empiezo por ti, Javi, venga, va, a ver qué te sale por ahí. Hemos pasado de los laterales, ¿eh? Pero bueno. Sí, da igual, vamos a ir.
No hay laterales en nuestro equipo. Son puros centros. Todos centrales. Defensa rocosa. Vamos con los mediocentros, venga. Gorrochategui, fijo. Sí, me lo has quitado la lengua, ¿eh? Gorrochategui tiene que Luego, ir fijo, además teniendo en cuenta que debuta en la categoría. y luego Cochorasvili, a lo mejor en el Levante. A mí Alex porque Sí, Febas, tengo devoción Alex por Febas Cocho, del pero Elche. a nivel de aquí es un protagonismo poco como, tampoco. como queramos ver, ¿no? Porque, por ejemplo, a Carlos Álvarez lo vamos a contar como delantero, porque Claro, a Carlos Álvarez es trampa yo, meterlo en yo el quería medio. hacer trampas y meterlo ya aquí. A ver, No, es Porque que no esto, lo es que vamos a esto hacer. al Ya lo hemos final hecho durante vamos. toda la temporada, ¿eh? Inventarnos en los 11 de la semana que Eso es nos verdad, ¿eh? hemos puesto ahí a gente que no quiere jugar su posición. No, Si no. vamos repasando, o sea, se nos viene a la cabeza, ya no línea por línea, pero o sea, es que se nos viene a la cabeza, pues eso, Carlos Álvarez, Luis Suárez, Andrés Martín, es que creo que tienen que estar sí o sí. Sí, pero eso es por parte Luego, ofensiva. Falta un ya, centrocampista, ya, David. ya, pero eso, pues no sé, yo he dado dos nombres, ahora es lo que digáis. Yo Gorrochategui fijo y a lo mejor me quedaría con Alex Sala también, ¿eh? Porque creo que tuvo mucho protagonismo en su equipo. Además, en una de las plantillas para mí más cortas de toda la competición y creo que se llevó a las espaldas a todo el equipo durante toda la temporada. A nivel, a lo mejor de números no es tan espectacular como otros jugadores, pero creo que a nivel meritorio tendría que estar aquí. Yo a ¿Quién Oscar pasáis, Silva Javi? solo por De el balón parado vosotros, le pondría, ¿eh? por ahí. ¿Cerramos A con Oscar. Gorrocha Sala o...? os lo compro, sí. Además, los dos debutantes en la categoría, los dos a un nivel muy alto y la verdad que hay mucho donde elegir, pero sí, esos dos yo creo que deberían de estar. Vale. Y parte de arriba, aquí yo creo que es donde menos dudas hay. Ah. Una está clara, ¿no? El Pichichi hay que ponerlo. O sea, Hay que no... ponerlo, sí. Esto pues Y ya Andrés está. Martín también, Sí, sí. Sí. porque son 16 goles y 17 asistencias. En Una los barbaridad dos. los Queda los fuera números, ¿eh? también. Mike queda fuera Carlos Álvarez. Al final Tremendo. hay No, no, a mucho. ver, o sea, el que yo estoy hablando, a mí me cabe Andrés Martín, Carlos Álvarez, Jeremá y Luis Suárez. No sé Sí. si meteréis a otro, pero a mí esos cuatro me caben, vamos. Sí, sí, sí. No, no, Sí, son total. Sí, ahí, Es cuatro. que, ahí Bueno, ya, es que, ya prácticamente hemos hecho también. el 11. es que por Entonces, eso, o sea, es que arriba creo que poquitas dudas. No sé si igual estamos metiendo muy pocos del Levante o que, que ha sido líder o casi nadie no. del Elche, porque del Elche al final hemos metido a Frengruber solo. Pero es que no sé, a mí Tampoco me. tenía un delantero muy goleador el No, no, Elche. no, claro, no, no. No, pero Es por que el ahí Elche era también más podría entrar como. Nico Fernández, un A jugador Nico, así sí. también podría estar, Se me ¿eh? ocurre Sí, también pero Álvaro igual no Núñez sé. para de la Mira, defensa, que también claro, ha hecho temporada. del Sí, Elche, o Julio Salinas también podía haber del estado. Elche destacan más los laterales, pero claro, si nos Sí. quedamos con Gruber, pues meter a otro defensa, pues Ya. complicado también. Pero es que los cuatro de arriba me salen eso. Y Jeremai, hombre, por todo el boom que se genera, por lo bueno que es, evidentemente, pero en cuanto al rendimiento del Depor, no suyo, digo del Depor, pues tampoco se podía poner. Pero bueno, no sé Y si de todos luego. estos nombres que hemos dado, yo diría que ninguno este año que viene en segunda. mm, Pues yo te diría En que lo segunda mismo. general. Yo te yo diría lo mismo. creo. Mira, Mm, yo creo que Andrés Martín, si el Racing no sube, sí. Creo, ¿eh? Es que no veo primero ni que él se quiera ir, ni que algún equipo pague su cláusula de rescisión. ¿De Yo cuánto creo es? que sí, aproximadamente nada oficial 6 millones. Pero, Sí, pero 6 eso. millones. A ver, pagaron. Bastante. El Sevilla pagó 4 por Peque. Y el No, Racing ha no, hecho. si se está hablando de El, 5 kilos por cada traba de Castellón. O Claro, sea, Ujú. El Racing ha pagado por Andrés Martín el pasado verano para hacerse con sus servicios. Entonces, pues no sé. No le veo ni que el Racing le quiera vender, por supuesto, ni que alguien pague por él. Pero vamos, bueno, para que os hagáis una idea, tiene mejores cifras que Jeremai y mirar por lo que se va sí, sí. Jeremai. Así que Bueno, al final también ahí cuenta un poco pues La edad también. el la futuro, edad. exacto. Bueno, El pero futuro. no es tan mayor Andrés Martín, ¿eh? Creo que son 25 años. No es sí, tampoco 25, 26 viejo. años. Sí, Sí. sí. Bueno, pues hayamos dado varios de los nombres de, ya no solo de la jornada, sino de la temporada. Han sido 42 jornadas de Liga y Promotion que nos han dado para inventarnos posiciones y once a doquier, la verdad, es lo que hemos hecho porque nos gusta y porque al final es que no nos cabía todo, es la verdad, o sea, no nos cabe todo porque hay mucho jugador que durante la jornada hace, pues eso, jornadón y hay que meterlo. Y yo creo que en este aspecto pues lo hemos decidido hacer así. Nada más. Señor David, señor Javi, espero que os vaya muy bien en pues bueno, el playoff, que lo paséis lo mejor posible, que sufráis poco, Que aunque sé firmamos una que final, va a estar ¿no? mal. Sí, sí, sí. Firmamos la Al final final y hay luego, cara de y perro, luego ya pero nos matamos. Claro, eso es. claro. Firmáis eso, ¿no? Entonces. Sí, 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 pues todo lo que es hasta la final. claro. Claro.
Ahora mismo otra vez está en la final, bien, luego ya vamos viendo. Luego ya En una tenemos final Racing Oviedo, ¿qué porcentaje le dais a cada uno? Buah, es que es una final para mí 50-50. 50-50. Imaginaos, Quizá, Racing Oviedo, porcentajes, venga, para cerrar. quizá un poco más. A ver, esto es un poco injusto para Mirandés y Almería, eso sí. Aquí porque Bueno, estamos Javi y yo, pero pero. hemos salido en juego Nada, con yo. nuestros compañeros de Camino al Cielo, David y Javi. Sí, a ver, yo 50-50 y bueno, a ver, en los enfrentamientos directos el Racing ganó allí 1-3 en Oviedo, sí que es cierto que en agosto, jornada 3 y luego aquí recientemente se empató a 1, pero yo lo veo 50-50, quizás un poquito al Oviedo por eso, el factor de que quedó mejor posicionado y tiene la vuelta en casa, pero eso, te diría lo mismo que con el Mirandés, si el Racing quiere tener alguna opción tendría que ganar en la ida. 55-50, David, ¿sí? ¿Compras? 55-50 Oviedo. Sí, yo te lo Sí, compro por ahí. también por la diferencia de cap. Tú también lo compras, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, Al vale, vale, final vale. eso, se nota lo del campo y bueno, Sí, se sí, sí, debería de notar. Luego ya sabemos que muchas veces sube el que juega fuera a la vuelta, eso sí, nunca sí. se sabe. Bueno, lo dicho, me queda claro entonces vuestros porcentajes. Nada, mucha suerte a los dos, que os viene lo más guay, porque en vuestras ciudades va a ser la bomba esta parte de la temporada. Así que nada, a ver si os podemos volver a escuchar por aquí, por Camino al Cielo, y hablamos un poquito de lo que ha sucedido en esos playoffs. David, Javi, un abrazo. Muy bien, Una vez. chicos, un saludo, Chao, gracias. chao. Hasta luego. Y hasta aquí este Camino al Cielo número 40. Yo me despido también de Meco. Es verdad que hacemos aquí como mucha despedida, pero realmente nos despedimos de la liga regular. O sea, es verdad que nos quedan quedando programas de playoff. Habrá que analizar qué pasa en esos playoffs y se va a seguir hablando de Liga Hypermotion. Pero es verdad que nos despedimos de la mayoría de los equipos, ¿no? Menos los que han quedado los 6 clasificados y los 2 que han ascendido directo. Y da un poquito de pena, ¿no? Así que por eso mismo, Meco, duele un poco despedir en este Camino al Cielo 40. Sí, duele un poco porque al final lo que más nos gusta en estos episodios pues es comentar un poco toda la categoría y hablar de todos los equipos. De hecho, durante muchos programas era precisamente lo que intentábamos y lo que nos marcábamos como objetivo, hablar de todos los equipos de Hypermotion, que no era cosa fácil, la verdad. En alguna ocasión sí que lo hemos conseguido, pero bueno, normalmente sí que prácticamente todos los tocamos. Ahora obviamente pues la cosa va a ser distinta, a pesar de que hablaremos también de fichajes de resto de equipos, que también es algo muy muy interesante, algo a destacar siempre, a pesar de que no estén en competición como tal. Pero bueno, también tenemos que ver el lado positivo. Vamos a ver un playoff muy emocionante, un playoff además que creo que no es uno como no es el actual. Hablábamos antes en la taberna, ¿no? Que pues esa sexta, esa quinta plaza no era lo que solíamos ver durante los últimos años en segunda. No es ese equipo que nos esperaba entrar en playoff y entrar en la última jornada en extremis. Tampoco es cierto que la tercera plaza sea decepcionante para el Real Oviedo. Tampoco se esperaba ascender de forma directa, o sea que creo que va a ser bastante particular lo que nos queda de playoff, o sea que hablaremos de esos equipos, pero tampoco nos olvidaremos del mercado y de las diferentes novedades que van surgiendo en los demás, de los que no vamos a hablar lamentablemente para los 4 descendidos y por suerte para Elche y Levante que ascendieron. Pero bueno, ya vienen otros apretando desde abajo, el Ceuta y la Cultu, que también tendremos que ir comentando cositas sobre ellos, también los recién descendidos, el Ega, el Valladolid, Las Palmas. Pues bueno, ya vamos sabiendo esos equipos que vayan completando la segunda, o sea que también tendremos que ir hablando de todo esto, Alex. Queda mucho por hablar en la Liga Hypermotion, nos quedan los playoffs que son lo más bonito por delante. Eso sí, nosotros nos despedimos de todo el resto de equipos que, como ha dicho Meco, unos se despiden porque bajan de categoría y otros porque finalizan la temporada, y seguro que están ya preparando el mercado de verano, porque se viene un mercadito movido, muchas salidas, muchas entradas, sorpresas, decepciones, van a venirse momentos interesantes. Y nosotros, Meco, hasta aquí en este Camino al Cielo número 40, nos vemos semana que viene. Chao. Chao.